Adelante, doctor Pastor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes tengan todos los presentes. Es un gusto para mí, Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti, darle la bienvenida a esta actividad webinar de la tarde de hoy, en nombre pues del Gran Laboratorio de Venezuela y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet, hoy en alianza con el grupo venezolano de neuroendocrinología y la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Les traemos esta actividad, la cual será coordinada por la doctora Isabela Feo La Cruz. La doctora Isabela es médico cirujano especialista en medicina interna egresada de la Universidad de Carabobo, con posgrado de endocrinología en la ciudad hospitalaria Enrique Tejeda. Es presidente del capítulo central de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y además primer vocal de la Junta Directiva 2021-2023 de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Esta actividad que llevará adelante la doctora Isabela será grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube Laboratorios Leti SAP. Les invitamos a que se suscriban y a que activen las notificaciones para que estén al tanto de esta y de todas las actividades de educación médica continua que el Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, tiene para todos ustedes. Como un amable recordatorio, por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pudiera causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, pueden realizar sus preguntas por medio del chat una vez finalizadas las conferencias. Y una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, agradecidos por su presencia acá en la tarde de hoy. Los dejo en la amable compañía de la doctora Isabela Feo La Cruz. Doctora Isabela, los micrófonos son todos suyos. Buenas tardes para todos, muchas gracias, doctor Pastor. Y bueno, para mí es un honor participar en la actividad del día de hoy, el Día Mundial de la Acromegalia, para concientizar, informar, educar sobre esta patología. Muchísimas gracias a la oportunidad al Grupo Venezolano de Neuroendocrinología, al doctor Campero, y por supuesto a la Sociedad Venezolana de Endocrinología por siempre permitir los espacios para la educación médica continua. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, que es el doctor Quick Domínguez. El doctor Quick es profesor y jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Hospital James Trias y Pujol de Barcelona. Actualmente se desempeña como representante de la Sociedad Europea de Endocrinología ante la Agencia de Medicamentos, expresidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, profesor invitado en UCLA Cedars Sinai Medical. El doctor Quick cuenta con más de 300 publicaciones a nivel internacional y sus principales intereses son a nivel de los estudios de hipófisis, tiroides y diabetes. Para nosotros es un honor contar con el doctor Quick y los dejo con esta excelente conferencia que nos va a presentar el día de hoy a propósito de ser el Día Mundial de la Acromegalia. Muy buenas tardes para todos mis compañeros de Venezuela. Para mí es un gran placer y un gran honor estar hoy presente en esta reunión científica. Me llamo Manuel Puig Domingo, soy endocrinólogo de España, de Barcelona, y bueno, voy a presentarles en los próximos 30 minutos mi experiencia y nuestra visión, lo que es la medicina personalizada y predictiva en la acromegalia. Cuando yo termine mi presentación, estaré encantado de atender a sus preguntas, y también va a estar conectado el doctor Miguel Sampedro, que es compañero mío, es venezolano, compañero mío de Madrid, y tengo también una compañera de nuestro hospital, en el Hospital Germans Trias en Badalona, la doctora Alejandra Pérez Montes de Oca, que también está presente en esta reunión científica, conectada por los medios telemáticos.
Quiero agradecer a la Asociación Venezolana que me haya invitado y estas serían mis conflictos de interés. Yo voy a hablarles de medicina personalizada. La medicina personalizada es un concepto que ha estado de moda en los últimos 5, 6, 7 años. Yo quiero hacer referencia a esta publicación del New England Journal of Medicine que publicaron Larry Jameson y Dan Long, que realmente vale la pena leer, pero en realidad este concepto de medicina personalizada está haciendo referencia a la posibilidad de que podamos, en una enfermedad heterogénea, y evidentemente la acromegalia es una enfermedad heterogénea, poder subagrupar, poder estratificar a los pacientes para poder realizarles tratamientos más específicos, más de acuerdo con sus características de subgrupo especial. También se ha llamado deep phenotyping, fenotipaje profundo, y como les digo, esto lo que pretende es subagrupar a pacientes que dentro de una misma enfermedad puedan tener comportamientos biológicos, clínicos y terapéuticos distintos. ¿Cómo esto se aplica a la acromegalia? Bien, evidentemente la acromegalia hasta ahora ha sido tratada no de una manera muy personalizada, sino mediante una estrategia de ensayo y error. Esto quiere decir que en base a los medicamentos que tenemos vamos probando hasta que conseguimos alguno que nos funciona. Y las guías de práctica clínica han ido recomendando de forma generalizada la utilización de los análogos de primera generación de los ligandos del receptor de somatostatina como tratamientos iniciales, aun cuando sabemos que la mayor parte de estos pacientes, o por lo menos el 50%, no suelen responder de manera adecuada a esta terapia. No responden de manera adecuada en el sentido de que no normalizan los valores de hormona de crecimiento ni de IGF-1, y esto es tanto válido para tratamientos con octreótido en su formulación de acción prolongada como con la anreótido, y ya pueden observar ustedes como en esta revisión, este metaanálisis realizado en el 2005 por Pamela Freda, los datos son muy variables, desde series donde solo el 40% aproximadamente de los pacientes normalizan, y esto es tanto válido para octreótide como para la anreótide. Como pueden ver, las cifras son muy parecidas. También es cierto que para la reducción tumoral, y entendiendo por ella aquellos casos en los cuales al cabo de 3-6 meses se observa un decremento del volumen de más del 20%, esto también es así. O sea que realmente estos pacientes se comportan de manera heterogénea, algunos responden, otros no. Cuando revisamos en el año 2008 la serie de 2 grandes hospitales en Barcelona, Hospital Clínic, donde yo estaba trabajando en ese momento, y el Hospital de Sant Pau, donde había trabajado 20 años antes, pues los resultados son similares. Si atendemos a los valores de IGF-1, ya pueden ver como no más del 60% de los pacientes normalizan su valor de IGF-1 a los 6 meses. Consecuentemente, la pregunta es, en todos estos pacientes que vemos y que no vemos con tanta frecuencia porque es una enfermedad rara, ¿la enfermedad es la misma? Si no es la misma, ¿el tratamiento debe ser el mismo? ¿O debemos conseguir saber en el momento del diagnóstico qué paciente va a necesitar un tratamiento u otro? Y en el 2015 formulamos esta pregunta y lo publicamos en el Clinical Endocrinology, y poco tiempo después surgieron varias presentaciones, y quiero destacar también aquí la presentación, trabajo realizado por el grupo canadiense, en donde muy claramente también indicaban, y esto es lo que consta en el abstract, que la acromegalia es una enfermedad en la cual existe un espectro diferencial, tanto morfológico, clínico, bioquímico y radiológico, y que consecuentemente esto requiere de unas terapias diferentes. Estas terapias diferentes se deben al substrato biológico, genético y epigenético distinto. Y esto es posible seguramente hacerlo, esta estratificación, en el momento del diagnóstico. O sea que la palabra clave aquí que tenemos que empezar a emplear cada vez más es la denominación o el concepto de diagnóstico. Es aquella situación en la cual en el momento del diagnóstico conseguimos disponer de unas herramientas suficientes que nos permitan predecir cuál va a ser la terapia más adecuada para un paciente.
Ello nos va a permitir a la postre el conseguir que la enfermedad sea controlada de manera más rápida, y esto a la vez va a tener beneficios de dos tipos. Primero, en salud para el paciente, y segundo, también en reducción de costes, por cuanto vamos a elegir terapias que son caras, pero que van a ser efectivas desde el momento de su aplicación. Hoy en día las guías de práctica clínica no nos ofrecen los criterios por los cuales en el momento en que, ya sea porque el paciente no es operable o ya sea porque el paciente solo ha podido ser aplicable un debulking, una reducción tumoral parcial porque tiene una invasión del seno cavernoso, pues no nos indican cuál va a ser el tratamiento más adecuado para el mismo. Y aquí aún faltaría uno, esta es la guía de la Endocrine Society del 2014, han aparecido algunas guías más hace no tanto tiempo, y aquí tendríamos que incluir pasirriotide, pero es que estamos abocados a tener nuevos tratamientos en poco tiempo. Nuevos tratamientos que van a actuar de distinta manera, y cuantos más tengamos, si hemos de elegir de manera ciega, pues nos va a ser cada vez más difícil. Consecuentemente, y en los próximos 20 minutos, lo que quería discutir con ustedes es cuál sería la posibilidad de predecir desde el punto de vista terapéutico cuál va a ser la respuesta en un paciente antes de operarlo, y también en el caso de que el paciente tenga una enfermedad agresiva con un componente de invasión extracelular que no permita su curación quirúrgica inicial, cuál va a ser la respuesta terapéutica. ¿Podemos predecir estas dos situaciones? Vayamos por la primera. En mi opinión, y esto espero demostrarles con las diapositivas siguientes, la respuesta es sí, o probablemente sí, con un alto porcentaje de que va a ser que sí. Este sería el caso de un reputado jugador de baloncesto, de básquetbol del Fútbol Club Barcelona, Roberto Dueñas, que era un icono del club y un enormísimo jugador en la década de los 90, y que no pudo acceder al draft de la NBA a mediados de los 90 porque tenía una acromegalia que estaba costando mucho de controlar. La aproximación que nosotros hacemos y que les recomiendo que tomen nota es la valoración de dos cosas. La primera, la señal de la resonancia magnética al diagnóstico, la señal en T2. Como ustedes saben, la señal en T2 puede ser de diversos tipos. Desde un punto de vista cualitativo, podemos decir que si comparamos la densidad del tumor en comparación a lo que sería el parénquima normal adyacente de la hipófisis o el parénquima adyacente del lóbulo parietal, la señal puede ser de tipo hipointenso, de tipo hiperintenso o de tipo isointenso. Pues bien, ya en el 2010 nosotros describimos que los pacientes que tenían una hiposeñal en T2 al momento de diagnosticarlos, la terapia con análogos de primera generación resultaba claramente más beneficiosa, más adecuada, con mejor éxito terapéutico que lo que ocurría con los pacientes con una hiperintensidad en T2. Fíjense que más de un 60% en el caso de los hipointensos, menos o prácticamente un 20% en el caso de los hiperintensos, en una respuesta que sería completa. Y la imagen especular obviamente la obteníamos para los no respondedores. Y curiosamente, 10 años después, el grupo del Erasmus Medical Center en Rotterdam nos explica y nos demuestra que precisamente la señal en T2 y particularmente la hiperseñal en T2 se asocia a mejor respuesta al análogo multiligando de receptores de somatostatina al pasirriotide. Esto quiere decir que a mayor hiperseñal en el momento del diagnóstico y durante el seguimiento, mejor es la respuesta terapéutica a pasirriotide. Además, nosotros hemos, hace ya bastantes años, puesto a punto una nueva formulación del test agudo de octreotide que nos permite saber o utilizar el valor de la respuesta supresora de 100 microgramos de somatostatina regular al cabo de 2 horas. El test clásico, descrito en el 88 por Lamberts, también por el grupo del Erasmus de Rotterdam, y que básicamente lo que pretendía era ver cuántas inyecciones de somatostatina regular necesitaba un paciente acromegálico, nos permite hoy saber que generalmente al cabo de 2 horas tenemos el máximo valor supresor. Pues si este valor supresor lo correlacionamos con la respuesta terapéutica
en valoración por IGF-1, por concentración de IGF-1 al cabo de 12 meses, pueden ustedes comprobar que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0,76, lo cual es muy razonable. Esto quiere decir que a mayor supresión de GH a las 2 horas de inyección de 100 microgramos subcutáneos de somatostatina regular, mejor es la respuesta a largo plazo con el tratamiento con análogos de la somatostatina de primera generación. Y mediante la aplicación de curvas RO pudimos establecer valores de corte, a partir de los cuales este valor, que en la nueva medición de GH con los ensayos de última generación está en torno a 2,7, podemos obtener 3 tipos de respuesta. La respuesta completa, esto quiere decir solo con análogos de primera generación el paciente va a estar con una buena IGF-1, con buen control. Aquellos a partir de los cuales la respuesta va a ser muy mala y que podemos conceptualizar como pacientes resistentes, y aquellos con respuesta parcial. ¿Cuál es el beneficio de tener estas 3 categorías? Pues bien, la de máxima resistencia es aquella en la cual realmente el análogo de somatostatina es muy poco útil y prácticamente no vale la pena utilizarlo. Pero es que el compuesto, la valoración de la situación intermedia es aquella en la cual todavía tenemos un cierto valor, una cierta disminución de IGF-1 y la combinación ya sea con pasirriot, con pegvisomán o con agonistas del receptor de dopamina, con cabergolina, pues puede ayudar a contribuir a llegar a la normalización de IGF-1. Y recientemente, porque esto lo publicamos nosotros en 2008-2009, en el 2016, un grupo chino con el doble de pacientes con los cuales nosotros utilizamos para caracterizar esta respuesta y su correlación a largo plazo con la respuesta terapéutica con análogos de larga acción, demostraron que efectivamente en un test largo, no en el corto como nosotros planteamos, se pueden conseguir valores similares a los que nosotros habíamos descrito, con capacidades predictivas positivas entre el 70 y el 85% y capacidad predictiva negativa en torno al 85-95%, lo cual realmente es muy útil y consecuentemente la utilización de estos compuestos de corta acción para suprimir la GH juntamente con la imagen en T2 nos pueden ayudar a diseñar cuál sería la terapia que hemos de aplicar a nuestros pacientes en el momento del diagnóstico, antes de la cirugía o cuando la cirugía falla. Y consecuentemente lo que nosotros hemos planteado y publicado en enero de este año pasado en Frontiers in Endocrinology con todo el grupo español, en el que también se encontraba nuestro compañero Miguel San Pedro, es que en base a cuál sea la señal en T2 y la combinación de un test agudo de octreótido, si hay una hiposeñal y el test agudo de octreótido está por debajo de 2,7, la respuesta casi seguro con una altísima probabilidad de ser buena. Si la respuesta es parcial, seguramente tendremos que combinar la terapia o utilizar pasirriot. Por contra, si encontramos una hiperseñal y además lo asociamos a un test agudo de pasirriot que todavía no está formulado, pero que estamos pendientes de hacerlo con la casa que ahora licencia el pasirriot en todo el mundo, que es Recordati, pues esto podría permitirnos también conocer cuáles son los pacientes respondedores a pasirriot y con toda esta información, seguramente antes de la cirugía, podríamos normalizar los valores de GH y IGF-1 en estos pacientes. Bien, dicho esto, la pregunta es, ¿operamos al paciente? El paciente tiene una tumoración agresiva, ha sido diagnosticado a una edad relativamente temprana, tiene una extensión al seno cavernoso, ¿vamos a dejar tumor seguro? Bien, cuando tengamos el tumor, podremos hacer una caracterización que nos permita saber cuál va a ser la respuesta a análogos de primera generación. En mi opinión, la respuesta es probablemente. Probablemente va a ser que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo intentando conocer cuáles sean los determinantes de la respuesta terapéutica y conociendo y teniendo el tumor en la mano o parte del mismo, podemos hacer determinaciones moleculares que nos permitan saber cuál va a ser la línea de acción por receptorial que ese somatotropinoma en concreto tenga. Y ya pueden ver ustedes que realmente la ocupación de los receptores de somatostatina son vehiculizados por bastantes diferentes líneas de efecto biológico. Y de hecho se han publicado de manera, con marcador único, que tanto ecaderina como beta-restina o la familia de las beta-restinas
También la combinación de los distintos receptores de somatostatina, sobre todo el 2 y el 5, pero también Ki67 y el binomio o efector AIP-ZAC1 nos pueden permitir conocer cuál sea la respuesta que van a presentar estos pacientes. Pero como esta enfermedad es heterogénea, la respuesta terapéutica probablemente no se debe únicamente a uno de estos marcadores, sino a muchos de ellos. Y también sabemos, por los trabajos hechos ya hace algunos años, en el 2005, por el grupo canadiense, que el patrón inmunohistoquímico, o mejor dicho, el patrón de microscopía electrónica de densidad granular alta en contraposición a la no densa, nos ofrece o nos permite reconocer pacientes que van a responder muy bien. Y este patrón de microscopía electrónica, hoy en día, lo podemos también más fácilmente estudiar mediante la determinación inmunohistoquímica de la expresión de cicloqueracina 5.4, en donde muy claramente se pueden diferenciar aquellos pacientes que tienen un patrón denso de aquellos que tienen un patrón no denso, un patrón no densamente granulado, incluso aquellos que no tienen ningún tipo de granulación. Esto es importante porque el receptor 2, que es el receptor que se ocupa mayoritariamente procreótide y lanreótide, está mayoritariamente más expresado en aquellos pacientes que tienen un patrón de densidad granular alta. Pero también quiero ponerles de manifiesto que, aparte de que esto no se correlaciona con receptor 1, 3 y 5, fíjense ustedes que la respuesta es significativa para el receptor 2, pero la variabilidad de respuesta individual es muy alta. Esto quiere decir que hay pacientes en los cuales no hay patrón densamente granular a pesar de expresar receptores de tipo 2. Y esto nos plantea un grave problema a la hora de conseguir un punto de corte que nos permita asignar una respuesta positiva o negativa y decidir que vamos a tratar claramente al paciente con ese compuesto, que ese compuesto no va a ser efectivo. Esto nos ha permitido conocer la enfermedad en sí misma, pero la aplicación a un caso concreto es muy distinto si el paciente está aquí o el paciente está aquí. Y por ello, nuestro grupo lo que hizo en España es agrupar una serie de 100 casos en los que predominantemente eran pacientes de no muy buena respuesta, tenían hipointensidad solo en el 30% y eran mayoritariamente macroadenomas con un 70% de extensión extracelular. Y cuando vimos cómo respondían, fíjense, había una respuesta completa en el 40%, una respuesta mala en un 35% y una respuesta intermedia en un 24%. Pues cuando realizamos la determinación de todos o la mayor parte de los determinantes moleculares que se han descrito hasta ese momento, lo que confirmamos es que efectivamente estos pacientes, si aparecen heterogéneos en el diagnóstico clínico, son heterogéneos molecularmente. Y es la combinación y la ecuación obtenida a partir de la combinación de todos estos distintos marcadores lo que nos va a dar una respuesta positiva o negativa. Y de hecho, cuando construimos curvas ROC, efectivamente sí que encontramos más cantidad de receptor 2 y más cantidad de decaderina, siendo la decaderina una molécula que nos está informando de que el tumor está bien diferenciado, de que el anclaje entre células es potente, pero los márgenes de solapamiento de la expresión, aun cuando estadísticamente los grupos son distintos, muy altos. Y sí que obtenemos unas curvas ROC razonables para el receptor 2 y bastante razonables para la decaderina. Nos vamos a unos valores de predicción del 70%, que están muy por encima del 40 o 50% que obtenemos a ciegas. Y lo que es peor es que estas dos moléculas, que son las más predictivas, la combinación de las mismas no nos ofrece una curva ROC con un área bajo la curva mayor. O sea que nos quedamos en un 70% de predicción de respuesta positiva y negativa. Estamos, por lo tanto, ante un cierto problema con todos los marcadores que tenemos. ¿Es esto válido para pasirreótido? Pues en cierto modo también lo es. Y aquí pueden ustedes ver también que si un paciente presenta un score inmunohistoquímico potente, alto, para el receptor 5, que es en el que mayoritariamente está actuando pasirreótide, pues efectivamente vamos a tener una mayor respuesta. Con un score bajo, los pacientes no responden. Con un score alto, hay muchos más pacientes que responden, pero todavía hay pacientes que no responden. O sea que
los análogos de la somatostatina pueden ser relativamente identificables cuando medimos todos estos receptores, pero todavía tenemos que ir más allá. Y aún así, hoy en día, la propuesta que también hicimos a principios de este año era que cuando teníamos un paciente en el cual la cirugía había fallado, al disponer de información que nos permitiera agrupar dos fenotipos extremos con mucha ekaterina y receptor 2, poco receptor 5, bajo Ki67 y la posibilidad de que AIP también estuviera alta, en un paciente que tenga todo esto, muy probablemente la respuesta va a ser buena a los análogos de primera generación. Pero cuando vamos a estar en la situación opuesta, baja ekaterina, bajo receptor 2, alto receptor 5 de somatostatina, Ki67 alto y bajo AIP, vamos a tener a un paciente que va seguramente a responder mejor a pasirriotip. Pero estos son fenotipos extremos y no todos los pacientes tienen fenotipos extremos moleculares, sino que pueden presentar combinaciones. ¿Cómo podemos superar esta situación? Pues esta situación solo puede ser superada mediante la formulación de ecuaciones empleando medicina basada en la inteligencia artificial y concretamente en un subtipo de inteligencia artificial que es el data mining, la minería de datos, en donde vamos introduciendo todos los datos posibles, el mayor número de datos posibles moleculares y clínicos, y esto nos permite, mediante esta aproximación de biología de sistemas, juntamente con un análisis de inteligencia artificial, subagrupar mediante biomarcadores simples, dobles o incluso triples, paneles, que nos permiten homogeneizar la población y, en una corte ya conocida, formular ecuaciones de respuesta terapéutica. Esto es lo que básicamente consiguen los sistemas basados en la minería de datos, en el data mining, por cuanto nos construyen con diversas fórmulas de multimarcadores. Aquí, por ejemplo, ekaterina, receptor 2 y receptor 5, la combinación de todos ellos en un solo paciente nos puede tener incluso dos líneas de punto de corte, unos donde puede estar más bajo y puede estar más alto, la relación que existe entre los tres. O incluso puntos de corte que no son directamente lineales, como los que normalmente estamos acostumbrados con la estadística clásica, sino que pueden ser sigmoideos. Esto a mí me dejó francamente impresionado, pero juntamente con los bioinformáticos que están trabajando con nosotros hemos podido conocer que el comportamiento biológico de enfermedades heterogéneas es de este tipo. Y esto nos ha permitido conseguir por el momento formular dos tipos de ecuaciones. Unas basadas en aquellos pacientes en que tengan o no crecimiento extrasellar y en aquellos que no tienen crecimiento extrasellar ya podemos prácticamente manifestar que la respuesta terapéutica es completa o parcial y diferenciar entre las dos mediante la determinación de la proteína inhibitoria de RAF quinasa y los niveles de expresión del receptor 5 de la somatostatina. Con esta combinación podemos segregar con una precisión de casi el 90% los pacientes que sí van a responder a los análogos de la somatostatina de primera generación o aquellos que van a ser respondedores parciales. Y en este caso tendremos que combinarlos con algún otro compuesto, probablemente con pepisoman o con análogos o con agonistas dopaminérgicos. Por contra, aquellos pacientes que sí tienen crecimiento extracelular pueden presentar los tres tipos de respuesta, incluso la respuesta de completa resistencia. La primera segregación la obtenemos mediante la expresión del receptor de grelina. La expresión del receptor de grelina con un 70% de precisión nos permite conocer los resistentes absolutos, que van a ir a otro tipo de compuesto, sea pepisoman o pasirriotip, pero no a la utilización de análogos de primera generación. Y la distinción entre los completamente respondedores y los parcialmente la vamos a hacer utilizando la combinación del receptor 5, del receptor o de la variante splicing ingrelina 1, del receptor de grelina y la ekaterina. Y esto con un 80% de precisión nos permite saber si el paciente va a ser un buen respondedor o va a ser un respondedor parcial, que va a necesitar una combinación terapéutica. Ya para terminar, lo que hemos analizado de los pacientes en función del género. Y así, los hombres y las mujeres, ustedes saben que tienen una utilización diferente, los valores de IGF-1 son distintas, las dosis de pepisoman también tienen que variar.
En el caso de los hombres, la combinación de la edad y la decaderina puede permitir en un 80% segregar de una respuesta de resistencia, que van a estar pervisomal o pasirreótide, de los completamente respondedores y parciales, en donde la medición de caderina y las dos distintas isoformas del receptor 2 de la dopamina nos van a permitir con un 80% distinguir entre respondedores completos o parciales. Y en el caso de la mujer, la utilización de la proteína inhibitoria de RAF quinasa y el receptor de grelina en un 75% nos permite distinguir entre los resistentes y el grupo de respondedores, y entre los completos e incompletos. La medición de la proteína inhibitoria de RAF quinasa y el receptor 2 con un 75% nos permite. Hasta este punto hemos llegado, y esto ahora mismo lo estamos parcialmente aplicando en el primer ensayo mundial de tratamiento personalizado de la acromegalia, donde distintos grupos del Estado español estamos llevando a cabo este estudio, donde lo que se pretende es el time to control. Ver si mediante la utilización en situación post-quirúrgica de la expresión cuantitativa de caderina y con la combinación de receptor 5 y los receptores de agonistas dopaminérgicos, asignando para cada uno de ellos una distinta modalidad terapéutica, en contraposición a hacer siempre terapia con análogos de primera generación, podemos conseguir un control más rápido. Y en este punto estamos, y esperamos que a principios del próximo año, desde el primer trimestre, habremos llegado a los aproximadamente 75-80 pacientes que necesitamos para poder validar esta opción de medicina personalizada. Ya para terminar y no cansarles más, estos serían mis mensajes que les dejo para que piensen en ellos. Creemos que la medicina personalizada es necesaria para un mejor y más rápido tratamiento de nuestros pacientes. Hoy en día esto ya es probablemente posible. Disponemos de estos test funcionales que les he comentado. Disponemos de bioimagen y disponemos de información molecular y patológica que nos permite subclasificar estos pacientes. O sea que cada vez estamos más cerca. Todavía nos queda un poquito más por hacer. Hemos de trabajar con algoritmos de inteligencia artificial, pero yo creo que estamos a la vuelta de la esquina. Y quería agradecerles pues, la invitación que me han realizado, y les dejo esta imagen de nuestro campus, del campus del Hospital Germans Trias, al fondo de Barcelona. Está el Instituto de Investigación, donde yo he estado trabajando de director 8 años, y este es el Hospital Germans Trias. Muchas gracias por su atención y espero poderme adecuar a las respuestas terapéuticas, a las respuestas que son sobre esta terapéutica de los pacientes acromegálicos. También va a estar presente el doctor Miguel San Pedro, que me va también a ayudar a responderles a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Kirk. No sé si logró conectarse en este momento por esta excelente conferencia. Y bueno, quiero invitarles a hacer sus preguntas. Igual si no contamos con el doctor, tenemos la presencia del doctor San Pedro, que va a estar aquí en su representación, para que cualquier duda pues podamos responderla en estos 10-15 minuticos para luego continuar con el Día Mundial de la Acromegalia. Bueno, puedo empezar a hacerle una pregunta, doctor San Pedro, ¿cómo está? Quisiera preguntar, ahorita todos esos nuevos estudios, lo de Caterina, todo eso que se está evaluando, ¿lo hacen a través de la inmunohistoquímica, o sea, luego de la resección del tumor, o son estudios que se están haciendo sin la cirugía previa? Por favor, vamos a abrirle el micrófono. Perfecto. Por el momento no estamos usando biopsia líquida en sangre, me refiero. Necesitaríamos disponer, por supuesto, de la muestra tumoral. A nivel prequirúrgico, pues, por supuesto que ya el doctor Manel, como bien ha dicho, cosas tan sencillas como mirar la imagen en T2, el grado de intensidad de hipo, hiper o isointensidad con respecto a la hipófisis normal o con el lóbulo parietal, podría ser una metodología prequirúrgica, y también el test agudo de Octrótida es una muy buena opción, evaluar la respuesta que tiene
el paciente con un análogo de vida media corta. Ya con la muestra, por supuesto, tumoral, con el adenoma hipófisis, sí que la determinación de la E-caderina, del perfil de receptores de somatostatina nos ayudaría a perfilar mejor la respuesta del paciente. ¿Y ustedes actualmente allá en España, en su centro de investigación, cuentan con análisis pangenómicos, con eso que ahorita está tan nuevo en esa parte de los estudios epigenéticos, de la genética, o están solo midiendo este tipo de marcadores? ¿Podemos abrirle el micrófono al doctor, por favor? Vale, perfecto. La verdad es que digamos que hay varios tipos de metodologías para perfilar a nivel molecular un tumor, ¿no? Está, por supuesto, algo tan sencillo como la inmunistoquímica, que eso es algo de nuestra práctica diaria y que perfectamente, de hecho, hay para medir la expresión de GH, para medir al evaluar la muestra quirúrgica por medio de inmunistoquímica, ver el patrón de granulación del tumor. Son cosas bastante sencillas que son por el trabajo que tenemos a nivel de anatomía patológica. Luego, llevándolo al siguiente nivel, por supuesto que podríamos medir la expresión de ARN mensajero en una muestra tumoral. Esto puede ser digamos, molécula a molécula y llegar a medir 20 moléculas, o puede ser algo como ver el perfil de expresión de todos los genes que tiene una muestra tumoral por medio de tecnología de secuenciación masiva. Digamos que según vamos añadiendo el nivel de complejidad, digamos que primero se van encareciendo los costos, por supuesto, y por supuesto que ya entraríamos en el terreno de la investigación, porque digamos, ver la expresión de todos los genes de un tumor puede llegar a costar muy caro, y no es nada más caro analizarlo, sino es el análisis, porque es bastante complicado llegar a analizar toda esa información que tenemos. Entonces, si bien es cierto que muchos centros, y de hecho el Instituto de Investigación de Badalona, el Dr. Puig, es capaz de secuenciar, digamos que ya a nivel masivo entra ya para el terreno de investigación. Sí que, por ejemplo, lo que puede abaratar bastante los costos, que podrías tener un panel de genes, ¿no? Diseñas un panel para medir rápidamente la expresión de 20 genes, y de hecho esto se utiliza para, por ejemplo, la búsqueda rápida de mutaciones en algunos tipos de tumores que queremos ver rápidamente si presenta o no una mutación, como puede ser en el caso del feocromocitoma, que es un tumor muy hereditario y que está bastante buscando estandarizarse bastante. A fecha de hoy en la acromegalia es lo que estamos buscando, tener un panel de moléculas que podamos de manera barata predecir la respuesta a un paciente, y bueno, es lo que esperamos lograr con el ensayo de la Acrofaz. Y bueno, ya el doctor Puig está conectado, que también puede por supuesto completar mi respuesta. Bienvenido, doctor Puig, ¿cómo está? Muchas Hola, gracias. gracias por invitarme. No sé si me oyen bien, ya me pude conectar. He oído el final de la respuesta, comentario que ha hecho el doctor San Pedro, que es absolutamente concordante con lo que pensamos y hemos ido trabajando. Evidentemente, no todo lo que hemos utilizado para identificar la respuesta terapéutica está descubierto, pero en estos últimos 12, 13 meses de trabajo en nuestro laboratorio con esta serie de tumores que les presenté, hemos hecho una secuenciación masiva y tenemos una quincena de nuevos genes que no estamos ahora mismo identificando. Algunos de ellos no sabemos todavía qué gen es. Estamos haciendo trabajos con identificación génica y bueno, esperamos que en los próximos meses podemos dar más información sobre los participantes aún no desenmascarados. Pero cuando esto sea así, el nivel de precisión al que podremos llegar con las ecuaciones que estamos formulando ciertamente estará por encima del 95%. Cuando todo esto esté hecho, como decía el doctor San Pedro, probablemente seleccionaremos una parte crítica de los genes que realmente
estén jugando el mayor papel, y esto no va a ser muy difícil de hacer. Con un panel de genes limitado, esto no debería ser muy caro de hacer, claro. Okay. O sea que cada vez está más cercano a hacer este tipo de evaluaciones en los pacientes, porque como usted comentó en su conferencia, realmente son muy heterogéneos la presentación de cada paciente, la expresión tumoral, todo es muy individual. Efectivamente, ya han visto que cuando presentábamos el heatmap, las combinaciones posibles de genes, de expresión de genes que explican respuesta en un paciente puede ser distinta. Incluso con pacientes que expresen mucho receptor de tipo 2, que sería el más favorable, si otros genes concurren en expresión no favorable de la respuesta biológica, pues va a dar igual que haya mucha expresión de receptor 2. Por contra, una no muy elevada expresión absoluta de receptor 2 en un paciente que tenga otros coadyuvantes de respuesta análogos y que potencie el fenómeno por receptorial, pues puede dar una respuesta adecuada. Y esto es lo que creo que hemos ido aprendiendo, y nos vamos a salir de utilizar un solo marcador que no nos permite hacer una predicción adecuada. Ok, doctor. Por aquí tengo una pregunta. Comentan que en cuanto al tratamiento combinado con ligandos del receptor de somatostatina prequirúrgico, reduciendo los niveles de GH y IGF-1, ¿se podría recomendar para seguimiento debido a la heterogeneidad de esta enfermedad? O sea, preguntan cuál podrían recomendar prequirúrgico. No, evidentemente, tal y como yo les presenté, el tratamiento combinado normalmente accedemos a él cuando la valoración del test agudo tiroideo no es suficientemente óptima, no baja a las 2 horas por debajo de 2.7. En los casos en los que hay una respuesta de test agudo intermedia entre 2.7 y 7 aproximadamente, entonces ahí se puede hacer un tratamiento combinado con dosis estándar de análogo de primera generación y dosis intermedias de pegdisoman, o si se ha probado primero con análogo y la respuesta está cercana al valor de normalidad de IGF-1, ahí habitualmente puede ser que añadir cabergolina funcione bien, pero no necesariamente, porque si ese tumor no está expresando suficiente receptor D2, de dopamina, pues tampoco va a darnos respuesta. Y eso antes de la cirugía todavía no sabemos cómo identificarlo. Antes de la cirugía no sabemos. Cuando ya se ha operado el paciente, sí que midiendo el receptor D2, tanto la versión larga como corta de ese receptor, pues podemos tener una información suficientemente valiosa como para decir sí. En este caso, probablemente, si ponemos en combinación tratamiento con cabergolina, va a funcionar. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor Piut. No tenemos, por los momentos, no tenemos más preguntas. Súper agradecida con usted, doctor. Bueno, aquí colocaron una pregunta, vamos a darle pie a esta pregunta. En cuanto al tiempo, días de colocar una octreotide de acción prolongada, ¿podemos medir en sangre la efectividad? Habitualmente utilizamos periodos de 3 meses. En 3 meses el efecto terapéutico debe ser ya muy visible, y si no se alcanzó el efecto terapéutico con 3 dosis, quiere decir que ya ese paciente no va a responder más, o que la dosis con la que se ha utilizado pues habrá que escalarla. Yo personalmente suelo empezar con dosis intermedias. Esto quiere decir pues 20 miligramos de octreotide o 90 miligramos de lanreotide, y si la respuesta es muy potente, entonces puedo bajar a la dosis inferior, o si la respuesta es insuficiente, cuando hago un tratamiento secuencial a ciegas, o por lo menos lo que hemos hecho hasta ahora, entonces escalamos a la dosis superior. Se puede llegar incluso a dosis de 40 miligramos al mes, y en algunos casos funciona. Y en su contrario, en algunos pacientes que van francamente bien controlados o
se ha hecho radioterapia y se está en fase de reducción de dosis, pues puede ser que en lugar de utilizar la dosis de cada 4 semanas, se pueda pasar a dosis cada 6 semanas, cada 5, cada 7. Se puede prolongar el intervalo y en muchos casos también la respuesta puede ser positiva. Pero como pueden ver, siempre es ir probando y ver qué ocurre, ¿no? En el caso de solamente utilizar cabergolina, pregunta por acá la doctora Coromoto, ¿hay alguna respuesta solo con cabergolina? En algún caso aislado podría ocurrir, pero eso ya nos vamos a la década de los años 80 del siglo pasado, cuando no disponíamos más que de bromocriptina, luego cabergolina apareció más tardíamente. En principio solo cabergolina debería ser que no, solo cabergolina debería ser que no. Ahora bien, si usted tiene un paciente al que han operado y el valor de GFR1 residual es realmente bastante cercano a la normalidad, a la espera de que este paciente pueda entrar en remisión, esto a veces ocurre de manera más tardía, pues se puede probar con cabergolina a ciegas, a unas dosis que habitualmente no suelen requerir más de 1 miligramo, 1,5 miligramos a la semana. Esto suele ser así. En los pacientes que no funciona, a veces se puede escalar, pero en general con dosis de más de 2 miligramos o más de 2 miligramos a la semana, ya estamos hablando de resistencia y de que seguramente el contingente de receptores que están disponibles es insuficiente como para que se dé respuesta suficientemente buena al tratamiento con cabergolina. Ok, doctor. Doctor, y un paciente que pues se estudia por un adenoma hipofisario y va a cirugía y en la inmunohistoquímica reporta que es un tumor con receptores de GH, sin embargo el paciente no tiene clínica de acromegalia. Estos pacientes, si queda remanente tumoral en caso de macroadenomas invasores, ¿se benefician de utilizar análogos de sandostatin para limitar crecimiento, a pesar de no tener clínica? Bueno, la verdad es que esta es una discusión que se ha producido no únicamente para los que expresan GH y no tienen aparente clínica, o incluso los niveles de GF1 son normales. También se ha mirado en los que claramente no tienen expresión de GH, son el grupo de los no funcionantes clásicos, pero que nosotros también nos dedicamos hace un tiempo a mirar los no funcionantes y ver la expresión de receptores de somatostatina. Esto suele ocurrir en un 10 o un 15% de los que ponemos en el cajón de los no funcionantes, independientemente de si expresan GH o no expresan GH. Y bueno, si se midieran receptores y estuvieran presentes y el tumor creciera, se podría plantear utilizarlos de forma empírica y ver si se puede controlar o no el crecimiento del tumor residual. En este sentido, yo les diría que lo que parece tener un efecto tumoricida más poderoso sería el análogo multiligando, el pasirreótide, donde probablemente por la posibilidad de interaccionar con el receptor 3 e inducir mayor apoptosis, pues estos casos con tumor residual en crecimiento tumoral podría tener más eficacia. Pero como ya les comenté, el trabajo del grupo holandés, aquí parece que la señal alta en T2 parece identificar aquellos pacientes en donde la respuesta en reducción de tamaño es la más efectiva. Bueno, muchísimas gracias al doctor Piuk. No tenemos más preguntas por ahora, pero queremos agradecerle, doctor, su participación, su valiosísima participación el día de hoy aquí con nosotros, celebrando el Día Mundial de la Acromegalia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, y vamos a continuar en la segunda parte del día de hoy, donde hablaremos un poco de la epidemiología mundial y nacional de la acromegalia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy la doctora Isabela Fela Cruz. Quiero iniciar dándole las gracias al Grupo Venezolano de Neuroendocrinología,
en especial al doctor Campero, por darme el honor de coordinar esta actividad, el Día Mundial de la Acromegalia. Por supuesto, también a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, por siempre aperturar los espacios para la educación médica continua. En este caso les voy a hablar un poco sobre la epidemiología a nivel mundial y en Venezuela de la acromegalia, para conmemorar el día de concientización sobre esta patología que entra entre las enfermedades raras. A nivel mundial, diversos estudios reportan una prevalencia entre 2.8 y 13.7 casos por cada 100.000 habitantes y una incidencia entre 0.2 y 1.1 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso lo vemos reflejado en este trabajo presentado en Pituitary en el año 2017 sobre una revisión de la epidemiología de la acromegalia, sobre todo en los países europeos, donde podemos ver esos niveles de prevalencia con la menor prevalencia entre 2.8 y la mayor en 13.7, con variables escenarios donde en algunos trabajos predominó el sexo masculino, en otros el sexo femenino. Podemos ver que el tiempo, la media de tiempo de diagnóstico fue entre 4.5 y 6 años, aunque sabemos que otras bibliografías describen que inclusive ese periodo puede ser entre 8 y 10 años desde el momento que el paciente inicia los síntomas hasta que es diagnosticado. En cuanto a este estudio realizado en Estados Unidos y publicado en el 2016, habla de una incidencia de 8.6 casos por cada millón de habitantes y una prevalencia de 74.7 casos por cada millón de habitantes para el año 2012. En cuanto a este estudio en China, nos hablan de un promedio de edad alrededor de la cuarta etapa de la vida, donde la mayoría describe que es entre la cuarta y quinta década de la vida, donde se realiza la mayor cantidad de diagnósticos, con un predominio del sexo femenino en un 58.8%. Vamos a hablar un poquito de acromegalia en Venezuela, y aquí quiero agradecer a los hospitales con posgrados en la ciudad de Caracas que realizaron estos reportes para el primer congreso de neuroendocrinología venezolano, y donde simplemente tomé un extracto de la acromegalia, los reportes de acromegalia. En el Hospital Vargas de Caracas, ellos reportan con una estadística de 1985 hasta el 2020, 14 casos de acromegalia, de los cuales la edad promedio fue entre 50 más o menos 17 años, predominando el sexo femenino con un 78.6%. Y donde el tratamiento combinado fue el que predominó, y también estuvo el tratamiento médico en estos pacientes. En el caso del Centro Médico Docente La Trinidad, ellos reportan con una estadística del 2017 hasta el 2020, 11 pacientes con una edad promedio de diagnóstico de 41.2 años, más o menos 11.3, predominando el sexo femenino en un 72.7%. En cuanto al tratamiento, predominó el tratamiento médico en 7 casos, tratamiento quirúrgico en 5 y radioterapia en un solo paciente. En cuanto al Hospital Universitario Dr. Carlos Arbelo, ellos reportan 18 casos de pacientes en un rango de tiempo desde el 2005 hasta el 2020, donde predominó el sexo femenino en un 67%, los macroadenomas en un 94.4% y el tratamiento médico en 17 de esos 18 pacientes. En cuanto al registro del Hospital Domingo Luciani, reportaron 19 casos de acromegalia con una edad comprendida entre los 51 y los 70 años, donde predominó el sexo femenino en un 90%, los macroadenomas, y el tratamiento predominante fue el tratamiento quirúrgico seguido del tratamiento médico. En cuanto al Hospital Universitario de Caracas, ellos reportan una estadística de 207 pacientes con acromegalia desde la fundación del servicio, y esto nos daría un total de pacientes en Venezuela de 279 pacientes registrados en estos centros tan importantes de referencia en la capital, lo cual por supuesto representa un subregistro porque no tenemos los registros de los demás estados, de los demás hospitales. Sin embargo, basándonos en estos pacientes, estaríamos hablando de una prevalencia de un caso por cada millón de habitantes,
por cada 100.000 habitantes y sería 10 casos aproximadamente por cada 1.000.000 de habitantes. Sin embargo, pues hay que hacer énfasis en unirnos todos para lograr un registro de tumores y poder brindar estadísticas fidedignas en estos casos. Muchas gracias y estamos abiertos a cualquier inquietud. Por supuesto, invito a los hospitales que participaron en estas estadísticas a participar, a dar soporte y estamos muy complacidos de haber celebrado el Día de Concientización de la Acromegalia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes conectados. Quisiera saber si alguno de los hospitales quiere participar hablando sobre su estadística, que quieran aportarnos algo el día de hoy. Con mucho gusto los escuchamos. Doctora Isabela, tendrían que informarnos cuál hospital o cuál es el nombre de la persona que desea hablar para poder activar el micrófono. Pueden levantar la mano, que levanten la mano las personas. Pueden levantar la mano, tienen la opción de levantar la mano. Sí, claro, pueden, sí pueden. No sé, el doctor Paul, el doctor Robert. Hola Isabela, ¿me escuchas? Sí, lo Sí, escucho. perfecto. Pues fíjate, nosotros en el Hospital Universitario de los Andes, en los últimos años hemos tenido bastantes conflictos con el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con acromegalia. ¿Por qué? En primer lugar, desde que el Seguro Social pues ya no administra estos medicamentos de alto costo, pues eso ha condicionado que los pacientes prácticamente no vayan a la consulta, porque anteriormente, en vista que se les daba el medicamento, pues ellos tenían que acudir, hacerse sus controles, hacer el informe para poder recibir el tratamiento. Desde hace aproximadamente unos 4 años. En el 2017, doctor, no hay... Exactamente. Exactamente. Entonces, a partir de ese año, pues los pacientes prácticamente no acuden a la consulta porque saben que no van a tener mayor beneficio de la consulta, simplemente de la atención médica, y no va a haber tratamiento, no va a haber realización de pruebas de laboratorio. Por otra parte, a partir del año 2020, cuando inicia la pandemia del COVID-19, pues nuestro hospital es un hospital centinela en la zona de los Andes para COVID, y eso condicionó que las consultas de especialistas, de las especialidades, diferentes especialidades, estuvieran cerradas. Y pues obviamente ha complicado aún más la situación con estos pacientes. Prácticamente pues no ha habido un seguimiento en estos últimos años de los pacientes. En el último registro que se hizo en el año 2018, finales de 2018, 2019, teníamos aproximadamente unos 15 pacientes registrados, pero bueno, es la fecha de hoy que realmente en la consulta pues no tenemos prácticamente información de seguimiento de este grupo de pacientes. Sí, lamentablemente. Bueno, nosotros en Valencia hasta el 2017 que yo estuve presente en el hospital teníamos también 4 pacientes que le aplicábamos tratamientos, por eso le llevábamos el registro mensual, porque ellos iban al hospital y nosotros le colocábamos el sandostatin, que era el que nos daba el Seguro Social, y sin embargo, pues desde el 2017 ellos no han podido acceder, y bueno, sabemos que por los costos creo que es bien difícil para la mayoría de estos pacientes poder acceder al tratamiento con opioides. No sé si los demás hospitales, el doctor Paul... La doctora Coromoto está pidiendo el derecho de palabra, si no me equivoco. Sí, Isabela, gracias. Hola, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Isabela, sí, como dices tú, realmente yo manejé bastante tiempo estos pacientes con acromegalia. Se establecieron un número de aproximadamente 10 pacientes y ellos recibían constante todos los meses los trotidolar. Lamentablemente, pues desde el 2017 eso falló. Yo también tuve la jubilación y ellos asistían pues en forma privada, algunos lo que podían, ¿no? Sin embargo, a través del tiempo me enteré que una de ellas fallece porque, digamos, revienta el tumor, hace crecimiento, tal vez el mismo tratamiento
se han abandono del descrito. tratamiento. Sí, y crisis hipertensiva que hicieron, bueno, esto generó que estos pacientes se descompensaban. Actualmente se mantiene una paciente que ya está operada, pero a pesar de que había desaparecido prácticamente los valores de IGH y el IGF, todo eso estaba muy bien controlado, ya desde el 2017 que no recibe el Sandostatin, ella está reapareciendo los valores de IGH. Y por eso le preguntaba al doctor, porque humanamente no hay manera de cómo obtener nada, pero de cómo ayudarlos a ella, porque ella tendría indicación de tener el octreotiolar prácticamente de por vida. Eso es lo que dicen las guías. Y por eso le pregunté al doctor qué pasa con la cabergolina, porque es lo único, lamentablemente, da hasta pena cuando él dice que hemos retrocedido, bueno, que eso era del siglo pasado. Entonces, de todas maneras, ese paciente lo tiene, porque sí tiene valores de prolactina algo elevado, pero se mantiene, está reiniciándose la acromegalia, los síntomas. Y bueno, los otros pacientes, bueno, se pierden. Lamentablemente no sé dónde andarán. A unos que otros se han comunicado, pero no hay manera de ayudarlo en estos momentos. Muchas gracias, doctora. Entonces, si alguien más quiere participar, levante la manito para que le permitan abrir el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, por supuesto al grupo venezolano de neuroendocrinología, a la sociedad venezolana, a la doctora Imperia por conseguir a nuestro ponente de lujo el día de hoy. Muchísimas gracias, y por supuesto a Laboratorios Leti por apoyarnos con toda la logística de este evento. Creo que no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quiere intervenir. Doctor, no sé si quiere cerrar la actividad de la tarde. Bueno, no me queda sino agradecer a todas las personas presentes en la actividad, en especial por supuesto a la doctora Isabela por su excelente coordinación, al invitado al doctor Manel Puig, y bueno, a todos los presentes, una vez más recordarles que esta actividad pues ha sido grabada y quedará colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Será hasta la próxima, estén pendientes de todas nuestras redes sociales y bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Feliz tarde para todos. P es clorhidrato de metformina de liberación programada. La metformina sigue siendo el fármaco de primera línea en el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. Su presentación es de 30 comprimidos de doble cubierta entérica. Su efecto antihiperglicemiante se atribuye a la disminución de la producción hepática de glucosa, al aumento de la sensibilidad de la insulina por el tejido muscular, y además la metformina retrasa la absorción intestinal de glucosa. La doble cubierta entérica de Canfir LP le ofrece mayor tiempo de liberación del fármaco, favoreciendo la absorción intestinal del mismo, y además este efecto se prolonga de 12 a 24 horas de efecto antihiperglicemiante continuo, en promedio 17 horas de adecuado control metabólico. Su principal ventaja es la dosis única en comparación con 2 o 3 tomas de metformina de liberación inmediata, pero si divide la dosis diaria en 2 tomas al día de metformina de liberación programada, evita la aparición de efectos adversos como el dolor abdominal, la diarrea, los vómitos y las náuseas, y además mejora el control metabólico